Un abrazo a la distancia a ti y a todos los que nos escuchan por Radio Bacana. Sí, efectivamente, la noticia fue bastante sorpresiva. El presidente había anunciado ya que tenía una sorpresa para la COP26. La gente que está siempre preocupada sobre el tema ambiental aquí en este país recibía con algo de, de escepticismo el anuncio del presidente, ya que en los últimos meses de su gestión habíamos visto cómo el presidente había profundizado la matriz extractiva en el país, eh, favoreciendo la deforestación en la Amazonía, la destrucción de páramos por sobre la industria, para favorecer a la industria petrolera y minera. Sin embargo, efectivamente, los océanos son también una preocupación primordial para la defensa del ambiente en el mundo. Muchos piensan que el oxígeno que respiramos viene en su mayoría de los bosques, de las selvas, de la Amazonía en el mundo. Abogado, Eh, abogado, tiene problemas en su audio, se congeló la imagen y hemos perdido un poco el audio. Le hago notar. Clave, es Ya, primordial ahí. para combatir justamente el cambio climático. Como tú bien mismo lo anunciaste, la COP26, que es la conferencia de los estados partes al Tratado de Naciones Unidas sobre el cambio climático, se está celebrando en Glasgow, en Escocia, y, y esto reunió a gran cantidad de líderes a nivel mundial con el objetivo de ponerse de acuerdo para implementar políticas que eviten que la temperatura de la Tierra sobrepase, digamos, se incremente en más de 1,5 grados en los próximos años, ya que un incremento mayor sería desastroso para la humanidad. Es decir, nos estamos jugando nuestra propia existencia en esta cumbre, ya que es una de las últimas oportunidades, porque el tiempo se nos acaba, de llegar a acuerdos. Y efectivamente, este tipo de anuncios es importante, sobre todo viniendo de un país pequeño como el Ecuador, que, cuya incidencia en el cambio climático no es la mayor, digamos, es relativamente menor, comparado con las grandes potencias a nivel mundial. Sin embargo, digamos, las consecuencias las vamos a sufrir igual. O sea, no importa que seamos un país pequeño, si es que no hacemos un aporte eh, eh, digamos, evitar el cambio climático, vamos a sufrir las consecuencias por igual. Y la reserva y el anuncio del presidente es un anuncio importante, es un anuncio importante. Es un anuncio que ha sido esperado por el sector ambientalista en el Ecuador hace muchísimos años, desde que explotó la primera, diría yo, crisis de la pesquera por la flota china en las aguas territoriales ecuatorianas, sobre todo cercanas a la Reserva Marina de Galápagos. Ya se hablaba de la necesidad de ampliar la protección de esta reserva marina. Existía una propuesta que es básicamente la que se acoge, no totalmente, porque la propuesta inicial sugería que se aumente en 160.000 hectáreas, básicamente kilómetros cuadrados, eh, de extensión, la Reserva Marina Galápagos, pero el anuncio fue de un inicio de hacerlo en 33.000 kilómetros cuadrados, lo cual lo que hace es construir un canal una especie de conexión entre la Reserva Marina Galápagos y la Reserva Marina de la Isla de los Cocos de Costa Rica. Si ustedes sabrán muy bien que el Ecuador colinda, digamos, sus vecinos son al norte Colombia, al sur Perú, pero en el océano nuestros vecinos son Costa Rica también, nuestras fronteras, tenemos frontera con Costa Rica. Entonces, esta Reserva Marina de Galápagos lo que va a hacer es eh, brindar una especie de, de conexión entre el Parque Nacional Galápagos, la Reserva Marina Galápagos que ya existía, y la isla de los Cocos. Esto
ayudará, por ejemplo, a varias especies migratorias para protegerlas, ballenas jorobadas, tiburones, delfines, etcétera. Pero como tú mismo bien dices, Freddy, eh, las amenazas que tiene no solo los océanos, el mar territorial ecuatoriano, sino los océanos en general y el cambio climático en general, es, es mucho mayor que los esfuerzos que se están haciendo. Y ese es el miedo que se tiene, que después de esta cumbre tengamos anuncios bonitos, pero efectivamente que no se logren concretar adecuadamente. A ver, esa sería la primera parte, la primera preocupación muy importante, pero luego viene otra. A pesar que no quisiera que superemos el tema de la buena noticia, o sea, para que se entienda bien, que es una buena noticia la ampliación de la nueva reserva marina en Galápagos a cambio de canje de deuda, ¿no? Ujú, así es. Que es otro logro. Es decir, que son dos en uno. Es una conquista en combo, por doble vía, ¿no? O sea, aparte que ampliamos la reserva marina, encima podríamos evitar pagar deuda de la corrupción, porque la deuda, la mayor cantidad de la deuda de los países pobres es deuda que se la llevaban ellos mismos, se la robaban. Bueno, hasta ahí la primera parte es extraordinariamente bueno y el presidente se ha codeado con las celebridades del mundo. Y no estoy hablando de DiCaprio, que juega un papel importante, sino que estoy hablando de los presidentes, ¿no? De los líderes mundiales y que empiezan a seguir, a oír o a seguir oyendo de hablar de Galápagos como una reserva marina, como un santuario de la naturaleza, como un parque nacional intangible, bueno, una cantidad de cosas que se pudieron haber, que se han vendido, supongo, en esta conferencia en Glasgow y que nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo le decía, eso es extraordinariamente bueno. Yo no sé si haya gente que pueda poner objeciones a eso, que pueda ver que ahí encuentre, que encuentre malicia en eso. Yo creo que hasta ahí, como ciudadanos, como eh, amantes de la naturaleza, vemos que todo está muy bonito. Más bien le decía, eh, doctor, le decía el tema de la insuficiencia. Porque, ¿qué están diciendo los líderes jóvenes en el mundo? Como, eh, ¿cómo se están manifestando? ¿Cómo están? Dicen, oiga, el tema del calentamiento global no es un tema de derritamiento de los glaciares. Es un tema, es como que le están diciendo, verá, los africanos, los mexicanos, los costarricenses, los japoneses, los chinos, jóvenes de todas partes del mundo, están diciendo, "Oye, este es un tema local. Es como que estuvieran escuchando a los de Gualel. Es como el que le dijeran, oiga, nosotros acá estamos, en cambio, mientras ustedes protegen la reserva marina, acá nos están devastando la naturaleza, nos están contaminando las aguas. ¿Qué es eso? Por ponerle un ejemplo, doctor. Uno nada más. Sí, efectivamente, a ver, vayamos por partes. Yo creo que, como te decía, el objetivo de la COP26 es evitar el aumento de temperatura en la Tierra. Esto lo evitamos de una manera importantísima, es evitar seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Entre ellos el dióxido de carbono, el metano. Y estos gases, entre otros más, pero digamos que estos dos son los que más conocemos en el día a día. El dióxido de carbono es el emitido por los combustibles fósiles, sobre todo gasolina, diésel, ¿no? Carbón. Y el metano es el que se emite sobre todo por la emisión de gases del ganado, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otra manera en que estos gases se emiten, y es una manera un poco más, diría yo, más vil que el simplemente generarlas. En nuestros ecosistemas como los océanos, ecosistemas como los bosques, ecosistemas como la Amazonía, como los páramos, son esponjas que
contienen el dióxido de carbono. Es decir, que durante miles de años han absorbido este gas y lo mantienen bajo tierra. ¿No? Eso es uno de los servicios que nos dan estos ecosistemas. Sin embargo, cuando nosotros cortamos los árboles, cuando nosotros desleímos los glaciares, cuando nosotros destruimos los páramos, este gas sale de la tierra y sube a la atmósfera. Yo le decía, el Ecuador efectivamente en bruto, ¿no es cierto? No es uno de los países que más emite dióxido, sí, carbono, ¿no es cierto?, a la atmósfera, pero si nosotros vemos la incidencia per cápita, el Ecuador está entre los países, o sea, no, los ecuatorianos como personas, como individuos, sí tenemos una responsabilidad grande en comparación con el resto de la Tierra, porque en el Ecuador, pues aquí está todo el tema del conflicto entre el subsidio de los combustibles fósiles y otras cosas, debido a a, a, a ese, yo diría, vicio que tenemos de consumir permanentemente combustibles fósiles del Ecuador, los ecuatorianos nos encontramos entre los ciudadanos del mundo que más emiten gas de efecto invernadero en la Tierra. Eh, entonces, eh, eh, yo creo, el problema de estos anuncios es que si es que no están eh, contenidos dentro de una receta global que termine resolviendo el problema del cambio climático, no sirve de nada. Esta reserva marina Galápagos no va a servir absolutamente de nada si terminada la COP26 los países no llegan a un acuerdo eficiente, claro, de evitar que la temperatura de la Tierra sube en 1,5 grados. Eh, entonces, yo creo que el anuncio del presidente de decir, por ejemplo, vamos a aumentar la Reserva Marina Galápagos, pero por otro lado, casa adentro dice, vamos a aumentar la extracción de petróleo, es una hipocresía, es una completa hipocresía. Eh, porque si bien estamos ayudando a conservar un ecosistema que es importante, una parte de un ecosistema que es importante, estamos destruyendo a mansalva otros ecosistemas que son igual de importantes y que tienen una incidencia igual o más directa en el problema del cambio climático, como son la Amazonía. Entonces, ¿a qué me refiero que las están destruyendo? Pues el presidente ha dicho que va a ampliar la frontera petrolera. Eso significa más deforestación. Eso significa extraer el petróleo para que ese petróleo se queme y vaya a la atmósfera. El presidente ha dicho que va a ampliar la frontera, digamos, a profundizar el modelo minero en el Ecuador. ¿De qué nos sirve esto? De nada. O sea, en términos eh, globales, en términos ambientales, en términos de sobrevivencia de la humanidad, de nada, porque lo que va a terminar haciendo es destruyendo los ecosistemas como los páramos, como los bosques tropicales, como los bosques secos, para emitir gases de efecto invernadero y evitar que existe, y al destruir estos ecosistemas lo que causamos es que le quitamos herramientas a nuestro planeta para que pueda combatir el cambio climático. El momento en que destruimos un páramo, no solo que el dióxido de carbono sale a la atmósfera y contribuye al calentamiento de la Tierra, sino que le quitamos un páramo que servía justamente para captar dióxido de carbono y mantenerlo en la Tierra. Entonces estamos destruyéndonos en doble sentido. Entonces, en efecto, yo creo que es loable, que es importantísimo esto de la Reserva Marina de Galápagos, pero habrá que ver hasta qué punto se hace realidad, porque en el mundo los gobiernos han sido muy audaces, muy hábiles en decir, vamos a crear la reserva marina en tal lugar, y luego no existen los suficientes recursos para cuidar esa reserva para marina. controlar, claro. Entonces, claro, si bien el tema del anuncio de la deuda es importante, hay que hacer un análisis un poco más profundo. Es decir, el Ecuador tiene una marina casi en soletas, ¿no es cierto?, que es incapaz de hacer frente a la invasión de flota pesquera que viene en determinadas épocas del año a los mares territoriales ecuatorianos a pescar. No podemos controlar. Entonces, si nosotros ampliamos la reserva marina, pues decimos, bueno,
queda lindo en el papel, pero si es que no tenemos los suficientes barcos, los suficientes equipos, el suficiente personal para evitar esa invasión que se viene, ¿no es cierto?, año a año de China, de Latinoamérica, de la propia flota pesquera ecuatoriana. Acordémonos que la flota pesquera ecuatoriana es una de las más grandes del mundo. Y además que utiliza esta técnica espantosa que es la del palangre. El palangre significa soltar al mar unas redes enormes que caen a la base del océano y arrastran cualquier cosa, o sea, se llevan lo que sea, para finalmente solo quedarse con una o dos especies que son lo que les interesa y el resto de especies botarlas al mar y terminan saqueando y acabando con todo ese ecosistema. Repito, los océanos también son importantes en la lucha al cambio climático y si es que no logramos protegerlos adecuadamente, estamos acabando con el verdadero pulmón de la Tierra, que son los océanos. Entonces, eh, hay que tomar con pinzas este anuncio. O sea, así como yo he sido muy crítico con Correa, cuando Correa iba al exterior y hablaba el expresidente Rafael Correa hablaba de la justicia climática, o Lenín Moreno iba y hablaba también de los derechos de la naturaleza, y casa adentro hacían todo lo contrario, pues esa es la estrategia que parece que está tomando Guillermo Lazo, es decir, sale al mundo a decir, vamos a hacer esto, maravilloso, aplaudimos todos, pero cuando hacemos la suma y resta de lo que está pasando ambientalmente en el Ecuador, resulta ser que salimos perdiendo. Doctor, no, casi no hay por dónde objetar nada de su exposición, pero podríamos concluir en algo ahí. Hay una llamada al 725-400. Le ruego por favor atender también. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, Freddy, excelente la exposición, pero también hay que destacar que los cogió en frío. A Yacu Pérez, a ISA y a todos los defensores de los subsidios a los combustibles, que están en contracorriente de la historia. Usted ve que en el mundo se condena a estos hidrocarburos por su altísima acción contaminante, mientras que aquí en el Ecuador, pues los grupos que se dicen de avanzada, vuelta defienden los subsidios y defienden la contaminación. ¿Cómo explicamos este relajo? Buenos días. Doctor. Sí, a ver, es un tema eminentemente político, es decir, o sea, estamos hablando de centavos cuando realmente lo que se discute en la COP es sobre lo que verdaderamente importa, ¿no? Efectivamente, políticamente fue un anuncio hábil, ¿no? Hábil. Los políticos tienen que tener esa habilidad para poder eh, sobrevivir políticamente. Exactamente. Yo creo que el tema de los subsidios de los combustibles en el Ecuador se merece un debate amplio. Yo creo que efectivamente hay que ir eliminando progresivamente esos combustibles, pero no para que digamos, y ahí entramos a un tema social. Un tema social que se merece mucha atención porque es el factor inmediato, ¿no es cierto?, de esta discusión. Pero cuando nosotros hablamos del cambio climático, nos referimos a tiempos un poco de mediano y largo plazo. Estamos refiriéndonos a la sobrevivencia de los hijos de las personas que nos están escuchando, de los nietos de las personas que nos están escuchando. Es decir, si es que no logramos resolver este problema, no importa la disputa entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez o Leonidas Issa. No importa, o sea, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros hijos no les va a servir de consuelo decir, Guillermo Lazo fue más hábil que Issa, cuando no va a tener oxígeno que respirar, no van a tener agua que tomar, cuando van a estar rodeados de incendios forestales, de sequías, de hambrunas, de enfermedades. Esa disputa es secundaria, pero efectivamente creo que el Ecuador se merece que los políticos asuman este problema, todos los políticos, presidente, las personas de oposición, de organizaciones sociales se toman esto en serio y realmente entendamos que lo que nos da rédito político a corto plazo no es necesariamente la mejor solución a mediano y largo Exactamente. plazo, y eso
y eso tiene que ver con los combustibles Exactamente. fósiles. Guillermo Lazo también es un hipócrita. Si los sectores sociales tienen su hipocresía al hablar de, de, de una protección a la naturaleza, pero defienden los combustibles fósiles. Guillermo Lazo también es un hipócrita al momento de decir que, que, que la razón por la cual elimina los combustibles fósiles es una razón ambiental cuando no lo es una razón eminentemente política y fiscal, digamos económica y fiscal, porque paralelamente a esto lo que está haciendo es extrayendo más petróleo, destruyendo los bosques y los cerros y los páramos para extraer mineral. Entonces, es igual o más hipócrita que las personas que no tienen poder y que se quejan sobre eso. Eh, digamos, es hipócrita cuando utiliza los recursos de la eliminación progresiva del subsidio para pagar deuda externa para, y cuando no la destina a los sectores sociales que necesitan de esos recursos para mayor vivienda, para mayor acceso al crédito, para los campesinos, Ujú. para la educación, para la salud, etcétera, ¿no? Ahora, doctor, como le decía, en mi personal opinión, casi es inobjetable todo lo que usted ha expuesto. Le iba a decir eso, vivimos un mundo de hipocresía, ¿no? Es un mundo de hipocresía. Fíjese usted, como mencionaba, vamos a, queremos que no suban los combustibles, pero queremos proteger los bosques. Entonces es un mundo de hipocresía o juego político perverso de parte del indigenado, que solo juegan con estas figuras de la política. Luego, nosotros estimulamos la agricultura. Por ejemplo, decimos que no, que no a la explotación minera, pero propiciamos también las grandes fronteras agrícolas, que eh, también requieren devastar los bosques primarios para el aumento de sus territorios agrícolas. Muy bien, después decimos que estimulamos a la crianza de ganado caprino, que este es el mejor cantón, que crees que aquí hay chivos en abundancia, y los estimulamos cuando no están permitiendo que se regeneren los bosques. Entonces todo es un mundo de hipocresía. Decimos, mire, este es el cantón que más maíz produce y lo reconocemos como un gran mérito, pero vemos que no dejan un solo árbol en pie. Entonces es un mundo de hipocresía. En el caso mío, mío particular aquí, gran defensor de la naturaleza y aquí rodeado de puros artefactos que son hechos con minerales que se extraen de la minería, ¿no? Aquí están las consolas, computadoras, teléfonos, todo esto son pues derivados de la minería. Entonces vivimos un mundo de hipocresía que tenemos que ver. A ver, ¿por dónde? Rápido para ir a la llamada, solo veo que el tema tiene que ser resuelto en la educación primaria. En la educación primaria, donde haya más inteligencia, donde haya más sencillez para ver cómo optimizamos los recursos que ya tenemos, que no necesitamos seguir depredando más a la naturaleza. Y podemos enunciarlo uno por uno que sí se puede. 725-400, buenos días, lo escuchamos, adelante. Doctor, buenos días. Un saludo también al doctor Piedra. Omar Cabrera le saluda. Yo creo que esta cuestión de las emisiones de carbono también deberían ser contrastadas con actividades que promuevan la captura del carbono. Entre ellas, obviamente, una de las más grandes y que más resultados tiene es la reforestación. Pero pensar en una reforestación muy planificada, cosa que sea sustentable a lo largo del tiempo. No pensemos solamente en que el evitar las emisiones con cosas por ejemplo, cambiar las matrices energéticas y esas cosas van a ayudar. También debemos darle oportunidad a la naturaleza que se manifieste mediante la conservación de los bosques, la reforestación con especies nativas, pensando en un largo plazo, porque a corto plazo no vamos a sacar nada. Eso nomás, doctor, muchas gracias. Exactamente, mire lo que están diciendo los defensores jóvenes. Están defendiendo a los agricultores y les dicen a los agricultores, ellos se van a molestar porque no entienden quizá la magnitud del problema,
pero los defensores ambientalistas jóvenes, que provienen incluso de comunidades indígenas o aborígenes, les dicen, ¿no se dan cuenta ustedes que los agricultores son los primeros perjudicados por el calentamiento global en el momento en que ya no llueve cuando tiene que llover? Llueve poco o llueve mucho. Ustedes están perdiendo sus cosechas, su producción la están perdiendo. ¿A quién van a culpar? ¿Quién les va a redimir de sus derrotas, de sus pérdidas, de su fracaso? ¿Quién? Entonces esto es, como el calentamiento es global, las pérdidas son globales, en consecuencia la solución también tiene que ser global, doctor Piedra. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Omar, me parece que fue Sí, el el que llamó, ¿no es ingeniero cierto? Omar Cabrera. Sí, con respecto a la necesidad de que tiene que ser de ambas vías, es decir, evitemos seguir, o sea, reduzcamos la emisión de gases, pero también regeneremos los ecosistemas que son capaces de captar este dióxido. Y eso, por ejemplo, es una noticia que aquí en el Ecuador ha pasado un poquito desapercibida a razón del tema de Galápagos, pero en la COP26 también los países han emitido una declaración sobre los bosques y el uso de la tierra. Es decir, se han comprometido a mantener y a parar por completo la deforestación de los bosques y otros ecosistemas terrestres. Eh, y esto pues implica justamente que a ver, que cambiemos esta manera de pensar. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que vivimos en un mundo pues de contradicciones, ¿no es cierto? Sin embargo, el problema no está en que tú tengas una consola en tu radio, Freddy. El problema está en que como seres humanos empecemos a consumir más de lo que necesitemos. Es decir, no, a mí no me parece una contradicción decir que en el Ecuador no queremos minería y consumamos sí, cosas que tienen minerales, porque el Ecuador no produce esos productos. Si a mí me dijeran que lo que se va a sacar en tal mina va a servir para producir aquí en Ecuador todos los componentes minerales que sirven para darnos una mejor vida y reutilizarlos aquí, pues el debate sería distinto. Pero el problema es que nosotros Ajá. exportamos roca para que luego nos vendan a 10 veces más el precio lo que consumimos. Y además hay ejemplos de países en todo el mundo que sin tener minas tienen desarrollos tecnológicos muy altos. Es decir, nosotros no necesitamos destruir nuestros páramos, destruir nuestros ecosistemas, destruir nuestras selvas para vivir de una manera más sostenible eh, con las bondades que tiene la tecnología. Lo que el ser humano tiene que entender es que no podemos extraer más de lo que necesitamos, no podemos seguir pensando que los recursos son infinitos. Ese es el Inagotables, cambio de claro. paradigma que necesitamos en el mundo. Entonces usted estará de acuerdo en la conclusión que decíamos, la solución es la educación, optimizar Por los supuesto, o sea, recursos. Ajá. a ver, el problema es que la educación es una solución estructural, pero yo diría que a mediano y largo plazo. Y el mundo no tiene ese tiempo, lastimosamente. O sea, Va deprisa, eh, claro. las personas que la sociedad ahorita tiene que entender que si es que hoy no cambiamos nuestros paradigmas, entonces no va a haber un mañana para poder corregirlo. Entonces, esa es la urgencia que, que, que tiene el mundo en este momento y lastimosamente creo que no sé si es que lo hayamos entendido y, y no sé si es que lo hayamos aprendido. Y finalmente, em, esta explotación abusiva de los recursos naturales, de cierta manera, a quien favorece únicamente son a los dueños de esa empresa, que se hacen millonarios, ¿no es cierto?, que sacan una ingente cantidad de recursos, luego se van de Zamora, se irán de Gualel, se irán del Cajas, se irán de Intag, para tratar de albergarse en un lugar donde ellos puedan, con esos millones que han ganado, donde ellos puedan vivir bien con ellos y su familia. Pero las sociedades que destruyeron seguirán destruidas y quedarán destruidas Más si es que pobres. nosotros no evitamos eso. O sea, ese es el problema. O sea, ahorita Ujú. nosotros básicamente estamos viendo un juego de sálvese quien pueda.
y el que tiene la concesión minera quiere salvarse extrayendo todo lo que puede, haciéndose multimillonario para después coger y irse a un refugio en algún lugar donde no Recóndito, sea tan fuerte la afectación, mientras las sociedades que dejó dañadas continuarán dañadas por el resto de la vida. doctor. Ese es el problema. Claro, doctor, nos vamos a despedir y le quería recordar que hay un empleado, ya sería ex empleado de Facebook, que denuncia al jefe, a este muchacho millonario, y Ujú. le dice, por ejemplo, lo denuncia y le dice, no puede ser que se construyan tantas computadoras, estos artefactos así, que duren tan poco tiempo y siendo tan costosos. Le dice él, ¿cómo puede ser que una computadora, una laptop, dure menos de lo que dura un vaquero? Se refiere a un Ujú. pantalón jean, ¿no? O a un blue jean, sería más tradicional todavía. Y entonces le dice eso y le reclama. Entonces mire usted este mundo de hipocresía, ¿no? La Estos cultura del consumo es lo que nos claro, está pero estos destruyendo. millonarios de todas maneras se presentan como filántropos, como magnánimos, ¿no? Como hombres prodigiosos que luego ofrecen, por ejemplo, el hombre más rico del mundo ofrece, él dice, bueno, yo les doy todo el dinero del mundo que ustedes necesiten si me demuestran, les dice a los de la ONU, si me demuestran cómo van a combatir el hambre, cómo van a combatir el hambre. El otro que se abrazó con el otro multimillonario también, Besos. Besos, que se abrazó con Lazo, da dinero al África, seguramente enviará algo a Sudamérica para la reforestación, cuando en realidad incluso lo más correcto es la conservación. Pero ¿cómo en un mundo de pobreza se va a conservar? Si yo tengo un pequeño bosque y tengo unos árboles ahí que me pueden producir madera y a esa madera yo la puedo vender para alimentar a mis hijos, es imposible que yo pueda conservar ese bosque. Y es una locura. Lo corto, lo talo y después otra vez voy a reforestar cuando nunca será lo mismo. No, nunca será lo mismo. Entonces esta gente también demuestra su alto grado de hipocresía. Si a mí me dicen, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de todas estas barbaridades que se dicen? Yo les podría traer, no sé si lo puedo desenterrar a Mahatma Gandhi, y les digo, los traigo a Mahatma Gandhi para que les enseñe cómo alcanza el alimento, como decía Mahatma Gandhi, ¿no? No es que no hay alimentos para todos, es que muy pocos lo tienen y muchos no tienen nada. Muy pocos tienen en demasía y muchos no tienen nada. Entonces nos está acabando, nos está consumiendo a la humanidad, nos estamos extinguiendo. La ambición desmedida, esta vorágine por tener más y más, por demostrarle al otro cuán rico es y cómo amasa fortunas de manera rápida. Los chinos este rato le están pidiendo a su población que amase alimentos lo más que puedan, porque se les viene otra pandemia a los chinos. Y los chinos son grandes depredadores de la naturaleza en todo el planeta. Algún rato debe haber una justicia divina, seguramente para los que creemos, que se haga presente y que ponga orden en la tierra, ¿no? Debe haber, porque nadie nos para aquí. Todo es una contaminación brutal a costa del desarrollo, doctor. Nos despedimos. Le quiero agradecer muchísimo, felicitarlo siempre por su atención a los temas ambientales y por el análisis, el tratamiento que les da a cada uno de ellos en su correcta apreciación. Un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo, Freddy. Un gusto estar con ustedes. Buen